ya se vende aceite con cannabis medicinal que no tiene THC o tiene muy poquito porcentaje, pero a raíz de una noticia que conocimos estos días es que traemos de nuevo el tema a colación. Exactamente, tiene que ver con una empresa uruguaya que realizó una exportación de cannabis con un alto contenido de THC, y esta es la primera vez que pasa en América Latina, marcando un precedente increíble que posiciona a Uruguay en un lugar de privilegio de cara a lo que es una industria que está creciendo de forma exponencial. Y para darle algunos datos más, también le contamos que si bien en Uruguay un decreto de 2015 sobre la ley 19.172 reglamentaba el cannabis medicinal, fue recién a fines de 2017 cuando el Ministerio de Salud registró el primer medicamento con CBD fabricado en Uruguay. Además, existieron y existen ciertas dificultades con ese acceso y compra de estos medicamentos por parte de los uruguayos que los precisan, que los quieren consumir. Pero para hablar de todo esto, Ceci. Sí, no sé, tenemos una invitada muy especial que forma parte obviamente de lo que es la Asociación de Endocannabinólogos, los médicos de nuestro país que están recetando, que cada vez están conociendo más sobre los medicamentos hechos a base de cannabis y que justamente ha manifestado en muchas oportunidades que se esperaba que estos aceites fueran más baratos en nuestro país, que no tienen a veces el suficiente contenido de THC que es necesario, claro. Pero de todo eso vamos a hablar con Julia Galcerano, que nos visita en la jornada de hoy. Vamos para la mesa, que ya nos está esperando Julia. Qué placer tenerte con nosotras. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Bien? ¿Y tú? Bien. Bueno, Julia, en principio, esa palabrita que pronuncié, que muchas veces no se sabe a qué se refiere, ¿qué es la endocannabinología? La endocannabinología es un término que se acuñó en Uruguay también, que tiene que ver con los cannabinoides, pero no solo ellos, ¿no? Es todo lo que... Porque medicina canábica va referida a los cannabinoides. Endocannabinología es todos los otros compuestos que sí inciden. El cannabis tiene la planta de cannabis tiene 130 compuestos cannabinoides, de los que más conocemos son el THC, que es el tetrahidrocannabinol, y el CBD, que es el cannabidiol. Pero hay muchos más y que en algunos lugares se está separando y estudiando su función. Pero en total tiene un total de compuestos de casi 1.300 compuestos, con terpenos, polifenoles, vitaminas y qué sé yo. Entonces es mucho más complejo, digamos, ¿no? Ahora, Julia, aquí en nuestro país ya se está utilizando para algunos pacientes. ¿Qué resultados estamos teniendo, al menos en esta primera instancia, porque sabemos que es algo relativamente nuevo? Sí, se está utilizando por muchos pacientes. En realidad, muchos más de los que nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque los que, según una investigación de Monitor Cannabis en el año 2017, de los que lo usaban, solo una tercera parte pasaba por la consulta médica. Después hay mucha gente como que con todo lo nuevo lo utiliza, de repente no está indicado, de repente no es la dosis o puede interaccionar. Pero cada vez más los pacientes per se y los médicos están mandando a la Policlínica de Medicina Canábica. Pero ustedes piensen que esto no es el cannabis medicinal no está en el PIAS, quiere decir, no está en las pautas terapéuticas de la mutualización, tiene una obligación de darlo. Entonces es una actividad privada. Claro, es difícil. El registro, claro. Eso que depende un poco de cuán cercano esté el médico tratante a las posibilidades que da el cannabis medicinal, como para que derive a médicos que conocen más de eso. Sí, sin duda. Y en base a eso nosotros desde la SUEN, de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, justamente empezamos un curso, así que agradezco esto, ahora les paso el aviso. Perfecto. Empezamos un curso este sábado de prescripción racional de cannabinoides que se anotaron, tenemos la capacidad locativa máxima, tenemos 170 médicos que van a hacer el curso. Esto quiere decir que desde el primer curso que organizamos desde el sindicato médico, el interés ha ido aumentando. Como en otras sustancias, ya está pronto el móvil, después te hago la pregunta. Si quieres decir sí, no, porque le quieras hacer una pregunta, pero puede esperar. Bueno, justamente compartir, hay algunas enfermedades específicas para las que hay comprobada evidencia científica de que el cannabis ha funcionado, como puede ser la epilepsia refractaria, los tratamientos oncológicos y muchos más de los que también vamos a estar hablando con Julia más adelante. Pero Pipe justamente se fue a visitar a unos padres de niños que sufren epilepsia refractaria y que se han venido tratando con cannabis medicinal, con los resultados que, bueno, nos van a estar contando en este momento. Pipe, estamos contigo. Gracias, Ceci. Exactamente, ellas son Viviana Area y Silvina Solari, que están acá conmigo. Y quería, bueno, charlar de eso mismo que decían. Por ejemplo, ¿cómo llegaron ustedes al cannabis medicinal?
Hace 3 años aproximadamente que empezamos a averiguar con el papá de mi nena, porque habíamos escuchado un caso en el exterior, en Estados Unidos, que era el caso de Charlotte, que usaba el cannabis medicinal para controlar la epilepsia refractaria, lo que es las crisis, los espasmos, Claro. ya hace 3 años. ¿Y qué resultados tuvieron? Y nosotros empezamos con aceites artesanales, después probamos el aceite que es del Estado y en realidad han disminuido las crisis y sobre todo lo que tiene que ver con lo cognitivo mejora mucho más porque los niños están más presentes, como te miran, vuelven a reírse, están más conectados. Es una mejora de calidad de vida importante para los niños. ¿En qué proporción más o menos ha mejorado las crisis? Bajaron a más de la mitad. Más de la mitad. Más de la mitad de lo que tenía, sí. Bien, en tu caso, Vivian, ¿cómo fue que llegaste al cannabis medicinal? Bueno, nosotros llegamos al cannabis por una persona en común que tenía una nena con la misma enfermedad. ¿Acá en Uruguay? Acá en Uruguay, que ya estaba usando un aceite de cannabis artesanal. Nuestros nenes tenía, muchas crisis después de una neumonía que se había complicado y, decidimos, junto a la neuróloga en ese momento, probar con el aceite antes de seguir probando medicación. ¿Qué resultados tuvieron? Fueron espectaculares en el caso de Cairo. Él estuvo casi 3 años sin crisis. Pero sin crisis totalmente, o sea, fue fantástico en el caso de él. ¿Sin ninguna crisis? Sin crisis, sí. ¿Y cuál fue el acercamiento que les dio la neuróloga en ese momento? ¿Estaba totalmente a favor? ¿Tenía sus dudas? Ella, en ese momento, te estoy hablando hace 4 años atrás, en realidad en el país no se hablaba mucho sobre cannabis medicinal, eran muy pocos los casos. Ella, nada, me apoyó, me dijo que iba a estudiar, que se iba a formar para apoyarnos a nosotros en el caso de Cairo y para otros niños que vinieran con el mismo problema. ¿Encontraron en este camino algún otro tipo de prejuicio, ya sea de familiares, de conocidos? No, de familiares no, al contrario, porque veían las mejorías de los niños, ¿no? Pero socialmente sí, en su momento la gente no estaba muy de acuerdo, no le gustaba lo que nosotros hacíamos, cuando empezamos a pedir por el tema de la regularización de los aceites y demás. ¿Y hoy en día cómo sentís que está todo? ¿Ya está un poco más insertado o todavía sigue siendo algo medio tabú? No, ahora la cosa cambió completamente, ¿no? Seguramente todos esos que estaban en contra hoy están usando. Claro. La información es otra, hay mucha más formación, es otra cosa. Silvina, en tu caso, ¿encontraron algún tipo de efectos secundarios que haya...? No, en realidad los efectos secundarios a veces en los niños son o que duerman más o que tengan más apetito y eso a veces es lo que se quiere lograr con estos niños que a veces no tienen un buen pasar. ¿En tu caso, Vivian? Ninguno, no tuvimos ningún problema, ningún efecto secundario. Ningún efecto secundario. No. Y el tema, para ambas le pregunto, el tema de la accesibilidad, ya sea como el monto, ¿qué precio tiene este tipo de medicamentos? Depende, o sea, los que acceden por forma artesanal, la mayoría de los productores lo dan de forma gratuita a los nenes. Hay otros que cobran 500 pesos, como mucho 1000 pesos. El que se vende en farmacia, el estatal, ya tiene un precio mucho más elevado, que es en realidad parte de lo que condiciona a muchos padres el uso de ese producto, ¿no? Cuando decís 500 pesos, ¿es por mes o es Por mes, sí, por mes. Bien. Y el tema del consumo, tengo entendido que es por vía oral del aceite y es sencillo, no hay que mezclarlo, ¿no? No, es un aceite que ya viene elaborado, que viene con gotero, así que son gotitas que se dan sublingual. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Vivian y Silvina. No sé, chicas, si ustedes tienen alguna pregunta más. Estábamos escuchando, la doctora acá sintiendo con la cabeza cada cosa que escuchaba que decían. Muchísimas gracias por estos testimonios de niños en los que ha resultado para epilepsia refractaria. Y la verdad que sin duda cada vez es algo que está más aceptado y por eso es que queríamos hablar de eso hoy. Muchísimas gracias, Pipe. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Julia, vos has constatado sin duda estos resultados, pero a su vez también has manifestado que lo que se ha logrado con el acceso a través de las farmacias no ha llegado al precio que se pensó en un momento, a la accesibilidad tan fácil y hay gente que sigue directamente importando el producto. Sí, a ver, en un momento teníamos importación de 2 países, de Estados Unidos y de Suiza. Por ahora sigue estando lo de Estados Unidos, lo de Suiza, el laboratorio que lo traía decidió que no éramos un buen mercado. Un buen mercado, gracias. Y esto hace que solo quede el nacional. El nacional tiene un precio alto. A ver, es un producto que está estudiado, que tiene controles. Perdón, déjame hacer un paso. ¿El nacional que llega a las farmacias o el nacional que también puedes encontrar fuera de las farmacias? No. El nacional que llega Estado. a la farmacia, en realidad la materia prima es de Suiza. Ah, bien. Y aquí se fracciona. Perfecto. Digo, ¿no?
Esta materia prima viene con estudios de GMP, que es decir, controlados y demás, tiene estudios de que no tienen tóxicos. Ese es uno. Nacional en este momento tenemos lo que se importa, lo que se importa de Suiza y se fracciona acá y sale de un laboratorio uruguayo, lo que producen los cultivadores, que son varios, y hay algunos que están agrupados en una unión de cultivadores justamente para regularizar su situación. Hay otros individuales que también lo están estudiando y hay algunos que no los estudian. Bien. Y después están las asociaciones de pacientes, que tienen sus propios cultivos y que tienen médicos y demás. En este momento, con respecto a la accesibilidad, ustedes lo deben saber, pero yo les comento para la audiencia, hay una ley de accesibilidad que se presentó en diputados, que en este momento tiene media sanción. Que pasa al Senado. Pasa al Senado, junto con la ley de investigación también. Entonces, bueno, hay toda una movida que estamos haciendo desde el año pasado, que hicimos una reunión en el Parlamento justamente para plantear esto, porque nosotros planteamos que si no hay control en los aceites, este es un problema de salud pública. Claro. ¿Sí? Entonces, la gente cuando ve que tiene una posibilidad y ve que mejoran, porque las mamás lo decían, nosotros tenemos mucho contacto con la gente de Batario y otras asociaciones, en realidad lo que te dicen es, pero a ver, doctora, si mi hijo mejora y es lo que puedo acceder, no se lo voy a dejar de dar. Por supuesto. ¿Cuál es el problema? No siempre mantienen la mejoría. Es decir, de cuando nosotros empezamos con esto ahora, todo el mundo tiene más conciencia. Y acá estamos hablando de los médicos, los cultivadores y sin duda los usuarios. Pero bueno, lo que estamos pidiendo es que realmente en estos proyectos que haya una intervención del Estado, que realmente sea más accesible estudiar los productos y que, bueno, de alguna manera se centralice. Y que si tenemos cannabis que nosotros exportamos... Eso te iba a decir, esto que pasó, que estamos increíble. anunciando, esta exportación noticia, que ¿cómo se hace, te cae? que bueno, no tiene precedentes, que marca un antes y un después, porque se hace una exportación con un alto índice de THC. ¿Puede llegar en un futuro a generar una mayor accesibilidad a nivel interno en Uruguay? Sí, sí, eso es lo que aspiramos. En realidad nosotros fuimos al lugar, a Formet, que es maravilloso, realmente yo les mando de vuelta la felicitación desde acá. Y preguntamos esto, nosotros a todos los cultivadores cuando tienen, porque están ellos, están los de Australia, y bueno, nosotros queremos, yo siempre levanto mi mano y digo, bueno, a ver, en Uruguay, bueno, es como más complejo, pero ellos tienen pensado sí hacerlo. Digo, esto tendrían que entrevistárselo a ellos, pero yo les cuento que sí, porque nosotros que reclamamos productos que tengan, productos con CBD, pero productos que tengan THC también para determinadas patologías. ¿Para cuáles, por ejemplo, sirve el producto que tiene que tener THC? Para los que tienen dolor crónico importante, para los que tienen cáncer, que no necesariamente debe ser, para los que tienen Tourette, por ejemplo, que es una enfermedad neurológica que da muchos tics. Es decir, en realidad siempre es mejor que tenga de los dos. Depende de lo que tú trates, lo que nosotros tratemos, qué es lo que yo elijo e indico. O sea, según el diagnóstico es si tiene más CBD o tiene más THC. Pero el THC no tiene que ser mala palabra porque sea psicoactivo. Tiene que ser... Además, indicado para determinado caso. Y en los que no tienen contraindicaciones para el uso, ¿no? Ahora, Julia, hay mucha automedicación por parte de los uruguayos. Vos mencionabas eso. De repente la gente no sabe y dice, ay, me recomendaron, a una amiga le hizo bien para el dolor de huesos, por ejemplo. Sí, la esto artrosis, no es solo, claro, esto no es solo para el cannabis. Sí, o para Yo dormir. Siempre digo Para que todos los los medios tienen que hacer algo sobre la automedicación. Es para todo. Si la vecina le hizo bien a mi tía o a mi primita, yo lo voy a tomar porque me va a hacer bien. Y en realidad lo que no se entiende es que la misma dosis, no es sobre todo en un producto que es un extracto de planta entera, no es lo mismo para ti que para mí, para ella o para ella. Entonces, y que además el paciente tiene otras cosas. A las combinaciones de distintos medicamentos. Las interacciones. Sí, eso Ahí sin va. lugar a duda, ¿no? Hay que Eso. tener en cuenta. Entonces digo, por eso insistimos que tiene que haber un médico atrás. Pero falta formación también en parte de nuestros profesionales para poder medicar el cannabis medicinal. Sí, sí, y por eso, digo, a ver, la gente cada vez estudia más, pero por eso que yo les decía lo del curso, ¿no? Si falta... A ver, Si no, no habría 170 médicos queriendo ir, ¿no? A capacitarse de alguna forma. Pero en realidad es porque, bueno, esto es algo nuevo. Ustedes piensen que a nosotros nos enseñaron que el cannabis era una droga de abuso. Claro, recreativa y más nada. Y que cuando yo les hablo a los médicos del sistema endocannabinoide, tuvimos una actividad en el Portal Amarillo hace 2 días. Y era fascinante ver las caras de asombro y decir, bueno, esto no es mágico, esto actúa porque tenemos un sistema endocannabinoide que por alguna razón se disreguló. Entonces, mis propios endocannabinoides no funcionan, yo le doy los fitocannabinoides que son los de la planta. Cuando uno explica desde la fisiopatología o explica el fundamento, es diferente. La gente común
que no tiene por qué tener formación en medicina, lo va a usar porque le hizo bien. Como usa, qué sé yo, Lo otra que sea, cosa, sí. ¿no? Julia, y como médica, ¿cuál Sí. fue tu sensibilidad o tu desafío para llegar a meterte en este tema? Bien, una pregunta interesante. Yo soy internista, trabajo con pacientes VIH, por eso miraba atentamente lo que estaba haciendo Zaida, Los con los pacientes, testeos. sí, y con adictos, con adicciones. Yo lo que empecé a ver es que los pacientes con VIH, estoy hablando de hace más de 20 años, cuando no estaba la triterapia, cuando había mucha repercusión, cuando atendían el síndrome de Watson, que era el de desgaste, estaban repercutidos, era distinto el que usaba cannabis que el que no usaba. Y dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Comían mejor, dormían mejor, ahí empezamos a estudiar. Con adictos lo que hicimos fue, cuando empezó el boom de la pasta que fue terrible, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer en los que no quieren tener abstinencia total de la reducción del daño? Y ahí hicimos, que esto es una de las cosas que se usa en cannabis, que no hay estudios doble ciego y controlados, pero sí hay estudios off-label, que bueno, el que sí acepta, porque no todo el que consume cocaína o pasta base va a aceptar cannabis, porque... Son mundos diferentes, ¿no? Bien, exactamente. Entonces, en eso podríamos regular la ansiedad y podríamos paliar El problema mayor. eso. Entonces, bueno, que en ese momento era dificilísimo convencer a los padres porque en realidad no era legal, pero bueno, era optar por algo que sí el paciente podía aceptar. Esa fue mi sensibilidad. Después fue lo que me dijo, y bueno, a ver, empecemos a estudiar esto. ¿Qué pasa con el cannabis? Y ahí me encontré con que hay muchísimas publicaciones desde hace mucho tiempo. Hubo un hiatus de investigación con la prohibición, como todos ustedes saben, desde el 65, y que ahora empezó en países como Israel, Canadá, Estados Unidos, de acuerdo a los estados, no todos los estados están liberados. Por supuesto que estamos nosotros, ahora se está discutiendo en la Argentina. Digo, bueno, fue como que cambiaron y se busca sustancias que actúen en síntomas que hay, que son rebeldes y que tengan menos efectos colaterales. Porque yo escuchaba a Vivian y a Viviana también, que decían, no tienen, en los nenes se ve menos efectos, salvo esto de la somnolencia, pero puede tener efectos colaterales, pero son menos. Claro. Si yo lo uso para el dolor, el cannabis va a tener menos efecto que la morfina, los derivados de la morfina, sin duda. Sin duda. Claro. Perfecto. Julia, muchísimas gracias por habernos visitado nuevamente. Son decenas los países que han liberalizado Sí. por lo menos el cannabis medicinal y esperemos entonces esta ley aporta, la que tiene media sanción, que va para la regulación del cannabis medicinal, va a aportar que obtenga una sanción completa en el Senado para que todo esto pueda avanzar más libremente. Sí, claro, nosotros esperemos que sí. Esa es la de investigación, las dos quedaron con media sanción. Nosotros esperamos fervientemente que sí. Bien. Julia Galcerano, un placer. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Y algo que quedó pendiente de las madres que estaban con